La profesora Elena Muñoz es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y además hace clínica en el Instituto de Neuroestimulación, en el Hospital de la Clínica Moncloa, y yo creo que es una de las mayores expertas en nuestro país, al menos es una auténtica pionera en este sentido de la idea de la neuromodulación. Empezó muy pronto, antes que nadie, a hacer estudios específicos clínicos de neuromodulación, y yo creo que es una de las personas que ahora mismo tiene un bagaje mayor en entender cómo funciona la neuromodulación y qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Yo creo que su experiencia, sobre todo en pacientes, nos está permitiendo entender esta idea, ¿no?, de qué estimular, en qué zonas, de qué manera, con qué técnicas pueden mejorar o no la cognición en general, ¿no?, en pacientes, y luego discutiremos si esto puede ser o no válido también en sujetos control, que hemos hablado un poco antes en el café. Por tanto, Elena, muchísimas gracias por venir y estamos deseando disfrutar de tu ponencia. Gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pionera y todas estas cosas me gustan mucho. Es raro, ¿verdad? Bueno, es un reconocimiento, sí, a todos los años que llevamos. Es verdad que, bueno, que empezamos, fuimos de los primeros en España en empezar a hacer investigación con neuromodulación. Me formé en Estados Unidos, que es donde se estaban haciendo las cosas, etc. Y bueno, mi carrera ha ido derivando no solo en investigación, sino en clínica. Nos lanzamos a montar el Instituto UNE de Neuroestimulación, que es una spin-off de la UOC, porque al grupo de investigación, al laboratorio, nos llamaban pacientes de dónde podemos hacer esto. Entonces, bueno, vimos que era algo que la sociedad ya estaba demandando. No creamos nosotros la necesidad, sino que la necesidad estaba y la evidencia científica era suficiente como para que esta transferencia de los resultados de investigación a la sociedad se llevara a cabo, y nos lanzamos, no sé si para bien o para mal, pero ahí estamos. Bueno, yo me voy a centrar en la neuromodulación como herramienta terapéutica, pero siempre voy intercalando aspectos de investigación clínica básica, pacientes, mejora cognitiva en personas sanas, y aunque sé que está diseñada este curso para que yo hable y después hagáis las preguntas, si queréis hacer las preguntas entre medias, que no se os quede nada pendiente que creáis que os impida entender lo que vamos a hablar después, ¿vale? O sea, que interrumpidme cuando queráis y que sea más una sesión entre colegas que no una charla magistral. Yo creo que tienes un pasador, pero sí, pero no te funciona. No. Igual está en rojo, hay que poner en verde. Es que yo creo que está apagado. Sí. Es que sin gafas no veo nada. Vale. No sé cuánto de familiarizados estáis todos con las técnicas de neuromodulación, pero haré una cosa intermedia entre muy sencilla y muy compleja para poder adaptarme a los conocimientos de todos, ¿vale? La estimulación cerebral se puede dividir en invasiva y no invasiva. La invasiva, el paradigma es la estimulación cerebral profunda, y dentro de la estimulación cerebral profunda es paradigmática en la estimulación cerebral profunda en Parkinson, por ejemplo, y en Alzheimer, y en estimulación cerebral no invasiva, con la que conseguimos modular también la actividad cerebral, pero sin necesidad de cirugía. Las dos técnicas que más se están utilizando actualmente, pero que ya no son las únicas, son la estimulación magnética y la estimulación eléctrica transcraneal. Y dentro de ellas también hay distintos subtipos o distintos protocolos con los que podemos conseguir diferentes cosas, incluso cosas contrarias. Podemos activar un área o podemos inhibir un área. Tendemos a pensar que activar siempre es mejor, pero ya veremos a lo largo de la charla que muchas veces lo que necesitamos es inhibir un área que está patológicamente hiperactivada y que no deja trabajar al resto de las áreas de manera óptima, ¿vale?
Dentro de la estimulación magnética transcraneal, la forma de estimulación magnética transcraneal que más nos interesa como herramienta terapéutica es la estimulación magnética repetitiva, por la que hacemos muchos pulsos de estimulación magnética y conseguimos que los efectos que inducimos en el cerebro se mantengan a largo plazo. Hay otras formas de estimulación magnética que utilizamos para investigación y para conseguir lesiones virtuales y conseguir esa relación causal que antes decía Roberto que los psicólogos no tenemos, ya las tenemos, así que ya somos un poquito menos blanditos que antes, como has comentado, pero la que nos interesa a nivel terapéutico o para conseguir la modulación en pacientes o en personas sanas para mejorar la cognición o la capacidad motora o cualquier función cerebral es la repetitiva. Y dentro de la estimulación eléctrica también tenemos diferentes modalidades con las que conseguimos diferentes cosas también, pero hoy me centraré en la estimulación transcraneal por corriente directa, que es la que tiene más investigación detrás y es la que se está utilizando a nivel clínico. A nivel de investigación, la alternante está ganando bastante peso y creo que pronto pasará a la clínica, pero de momento me centraré en la directa. Algo importante que me gusta señalar, para romper también algún esquema de, bueno, pensamos que siempre activar es mejor que inhibir, no tiene por qué, y pensamos que siempre ser más focal es mejor que ser menos focal, y tampoco tiene por qué. En investigación básica, cuando hacemos investigación con participantes, con voluntarios sanos, sí que queremos ser focales, por ejemplo, para estudiar la cronometría de una función cognitiva, para hacer un mapeo cortical de las funciones. Eso sí que queremos ser muy específicos. Pero cuando nos viene un daño cerebral, los daños cerebrales no suelen ser muy localizados, ¿no? Entonces, estimular un área más grande no tiene por qué ser peor, en algunas ocasiones es mejor. Y para que veáis la diferencia, porque la focalidad es una de las cosas que diferencia a la estimulación eléctrica de la estimulación magnética. Esta primera imagen es la focalidad que tiene la estimulación eléctrica. O sea, cuando estimulamos eléctricamente con TDCS, estamos estimulando un área grande del cerebro. Normalmente utilizamos electrodos de 5×5 o de 7×5, eso quiere decir que estamos estimulando 25 centímetros cuadrados del cerebro o 35 centímetros cuadrados. Es una zona grande. Pero en muchas ocasiones estamos estimulando la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es muy grande. Entonces, a lo mejor no nos interesa ser muy precisos e ir a una subárea específica de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, porque hay muchas funciones que hay que estimular y entonces nos interesa estimular un área grande. Con la TMS la estimulación es más focal, con lo cual nos permite ir a zonas más precisas si queremos estimular o estudiar en investigación básica áreas más concretas. Y el último es la terapia electroconvulsiva, que es la estimulación es mucho menos específica y es como un reseteo completo del cerebro, ¿vale? Que se sigue haciendo y se sigue haciendo con éxito y cada vez con menos efectos secundarios y funciona en clínica en los casos en los que se debe aplicar. Que tendemos a pensar en Alguien voló sobre el nido del cuco y películas así, pero que se ha refinado y que tiene eficacia terapéutica en los casos en los que se debe aplicar. Y luego otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos las técnicas de neuromodulación es que son técnicas cuyo efecto es dependiente del estado del cerebro y dependiente de muchas otras cosas, factores biológicos, genéticos, del entorno, de todo. Hay algunas cosas que sí sabemos y otras cosas que no sabemos. O sea, sabemos que influye, por ejemplo, la edad, cuanto más joven es una persona, de manera general, hablamos de generalidades. Cuanto más joven es una persona, mejor, mayor es el efecto o mayor es el beneficio que podemos obtener con estas técnicas. Cuando la lesión es menos crónica, funciona mejor. Cuando un problema de salud mental está menos instaurado o tiene una evolución de menos años, mejor funciona.
Pero luego hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos que las diferencias entre hombres y mujeres, el efecto no es el mismo en hombres y en mujeres. En mujeres el efecto no es el mismo en los distintos ciclos, en los distintos estadios del ciclo menstrual. Los estilos de vida también influyen, pues si tienes buena reserva cognitiva, haces ejercicio, te alimentas bien y además haces neuromodulación, pues funciona mejor que si no haces todo lo demás. Con la deprivación del sueño no funciona igual, con los ojos abiertos que con los ojos cerrados, ¿vale? Entonces sabemos que todas estas cosas influyen, pero no tenemos todavía evidencia suficiente para decir cómo exactamente influyen, y es una de las cosas que se está trabajando. Un aspecto que nosotros, por ejemplo, hemos visto sin querer, o sea, sin explorar directamente ese efecto, estábamos haciendo un estudio sobre empatía y teoría de la mente y por defecto en todos los estudios con los que nos queríamos comparar miden factores de personalidad. Pues medimos factores de personalidad y vimos que respondían como se supone que tenían que responder a los diferentes parámetros de estimulación, aquellos que tenían alta apertura a la experiencia y bajo neuroticismo. Y los que tenían baja apertura a la experiencia o alto neuroticismo no respondían como se espera de las técnicas. No hay nada publicado todavía de cómo influyen los factores de personalidad en neuromodulación y nosotros no tenemos datos suficientes para que esto sea robusto, ¿no? Con la potencia estadística que se necesita, al menos de un 0, algo significativo, ¿no? Pero ahora en todos los estudios que hacemos metemos factores de personalidad. Y entonces queremos al final tener un pool grande para decir, mira, si te viene alguien en consulta que tiene baja apertura a la experiencia, no le hagas este tratamiento, hazle un tratamiento convencional, porque es que las expectativas de tratamiento, las expectativas de mejora que tiene con un tratamiento innovador son nulas y esto influye mucho en los resultados. Otro aspecto importante, por ejemplo, es el momento del día en el que hacemos la neuromodulación. En un mundo perfecto, o sea, yo siempre cuento cómo tienen que ser las cosas en el mundo ideal. Luego en la clínica y en investigación, pues tenemos las limitaciones que tenemos. Pero lo ideal es hacer siempre la estimulación a la misma hora. Son tratamientos muy prolongados, son de 4 o 6 semanas y tienen que venir los pacientes todos los días a ser posible a la misma hora y que sea su mejor hora. Pues si estás trabajando bien es cuando puedes, ¿sabes? Pero lo ideal es para la neuromodulación y para cualquier otra intervención, pues que estés en un momento en el que el arousal sea perfecto, que no estés muy fatigado, pero que no estés muy dormido todavía, que no estés en ayunas, pero que tampoco estés recién comido, o sea, con las condiciones ideales. Al final nos organizamos como podemos, pero hay que intentar tener en cuenta todos estos factores para ajustar al máximo las técnicas y que sean lo más eficaces posibles. Y luego hay otro aspecto importante que es que puedes utilizar las técnicas de manera concurrente a otras técnicas o a otras actividades o a otros tratamientos, o las puedes disociar en el tiempo. Entonces son paradigmas online. Cuando tú lo haces a la vez, puedes estar haciendo estimulación magnética, TMS, a la vez que estás haciendo otra cosa, o puedes hacerlo antes o después. De manera general, también, cuando la neuromodulación se utiliza de manera concurrente a otra intervención, es más eficaz, porque se genera un efecto sinérgico que potencia los resultados de ambas intervenciones. Con TMS es muy difícil hacer otra cosa a la vez, porque tienes que estar muy quieto, no puedes ni hablar, porque solo hablar ya se te mueve la cabeza y la bobina, al ser tan precisa, pues tiene que estar posicionada en un área concreta y si se mueve 1 milímetro, te tienes que moverte 1 milímetro. Entonces no les dejamos ni hablar a los pacientes, pobre. Entonces podrías hacer cosas visuales o auditivas, pero no que requieran ninguna intervención motora por parte de la persona. Y la TDCS te permite esto, porque la TDCS hay distintas marcas y distintos montajes, pero puedes hasta estar corriendo con la TDCS. Y de hecho se utiliza mucho en rehabilitación
motora y puedes combinarlo con exoesqueleto, con fisioterapia convencional, lo puedes combinar con lo que sea. Luego veremos algún vídeo si nos da tiempo. Pero también lo puedes hacer antes o después. Puedes hacer primero la neuromodulación para poner al cerebro en un estado determinado para que luego la intervención que haces después, sea estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, lo que sea más eficaz, o lo puedes hacer después. Puedes empezar con la estimulación cognitiva y cuando el cerebro ya está más activado, más activo, hacer la neuromodulación, de manera que pones con la estimulación convencional, pones al cerebro en un estado para que la neuromodulación sea más eficaz. Puedes jugar con todas estas combinaciones y lo ideal es personalizar la intervención para cada persona. Puedes ir viendo también qué le activa más rápido o si le cuesta entrar en una sesión de estimulación, pues empieza con la TDCS, y si lo que le cuesta es que está incómodo con la TDCS, una vez metido ya en harina, digamos, se olvida un poco de que tiene el gorro puesto, sobre todo nos pasa con niños. Y luego la importancia que tienen estas técnicas en investigación es lo que comentaba antes Roberto, que es que somos capaces de establecer relaciones causales y no solo correlaciones, como podemos hacer con otras técnicas neurofisiológicas o de neuroimagen. Entonces, en una resonancia magnética funcional nos dice que hay dos cosas que pasan a la vez, ¿no? que estas áreas se activan mientras estás haciendo esto, pero no puedes establecer una relación causal de causa y consecuencia. Con estas técnicas, sobre todo con la TMS, podemos hacer lesiones virtuales y esto nos da una relación causal directa y nos sirve para validar modelos neuropsicológicos clínicos que se han hecho después de, desgraciadamente, muchos lesionados, ¿no? Y nos permite hacer modelos nuevos. Entonces, por ejemplo, si hacemos estimulación en Broca inhibiendo Broca, no puedes hablar durante 3 segundos, dependiendo del protocolo. ¿No tiene efectos secundarios? No tiene efectos secundarios. Depende de los protocolos que se usen, duran segundos, minutos, horas, días o meses. La experiencia tiene que ser espectacular. Es espectacular, es espectacular. O sea, tienes una fase de Broca durante 4 segundos. Es espectacular. Por supuesto, al final todos los procedimientos que nosotros utilizamos, tanto en investigación como en clínica, los probamos nosotros primero. Y hay veces, por ejemplo, que viene algún doctorando y que quiere hacer la tesis y tal, digo, venga, siéntate. ¿Qué tal? No, es que me da miedo. Digo, pues lo siento, pero te tienes que ir a otro sitio a hacer la tesis, ¿sabes? Porque, o sea, tienes que confiar plenamente en las técnicas y son técnicas nuevas, pero bueno, la TMS es de 1985, o sea, ya hay años de investigación. Y al final, una cosa que me preguntan mucho también en cursos de formación, que también formamos a profesionales que quieren incorporar la neuromodulación a su clínica, claro, mucha gente me pregunta, pero claro, es que estamos modificando la actividad del cerebro y si lo hacemos mal, ¿no es perjudicial? Y, claro, y la neuropsicología, si la hacen mal, también es perjudicial, y la psicoterapia, no quieras que te cuente, y la rehabilitación motora, si la haces mal, pues a lo mejor lesionas una rodilla. O sea, todas las profesiones, si las ejerces mal, son perjudiciales. Pero no es más perjudicial que cualquier cosa que hagamos los psicólogos o los neuropsicólogos. O sea, nos hemos dedicado toda la vida a modificar la actividad cerebral. Es lo que hace que un paciente mejore, que modificamos la actividad cerebral. Hay circuitos que no están funcionando bien y por eso se genera la depresión, las alteraciones motoras o lo que quieras, y nosotros intentamos que funcionen mejor. Y por eso se ven los beneficios. Los beneficios, la mejora en un paciente no es así porque cae del cielo, es una modificación de la actividad cerebral. Yo entiendo los reparos y me parecen bien porque hace que la gente se tome más en serio la formación y el conocimiento de estas técnicas, y no se pueden aplicar alegremente, pero no se puede aplicar alegremente la psicoterapia tampoco, ¿no? Y lo importante de estas técnicas, o sea, el manejo es relativamente sencillo. Lo complicado es conocer el cerebro sano, el cerebro dañado y al paciente. Si tienes esas 3 bases, esto es un juego de niños, pero tienes que tener esas 3 bases, que es lo difícil, porque
conocer el cerebro, sabemos 4 cositas. Conocer las lesiones y la implicación de las lesiones es muy complejo también, y conocer a cada paciente pues lleva mucho tiempo, ¿no? Pero sí, lo que nos permite es que no tenemos que esperar a que a alguien le atraviese el cerebro una barra para saber que la corteza prefrontal dorsolateral influye en el comportamiento, la planificación, etcétera, ¿no? Y luego lo bueno es que se puede combinar también con otras técnicas. Lo puedes combinar con EEG, lo puedes combinar con las 2 técnicas, lo puedes combinar con neuroimagen para comprobar los efectos que tiene, pero también para guiar la estimulación. Nosotros la investigación en clínica no, pero investigación con TMS siempre la hacemos guiada con neuroimagen. Entonces todos los participantes pasan por reso, y luego la reso hacemos una reconstrucción en 3D del cerebro y fijamos el área que queremos estimular, y nos da una precisión que si te mueves 2 milímetros ya te dice que lo estás haciendo mal. O sea, es así de precisa la TMS. Pero también puedes hacer la TMS y luego comprobar qué efectos ha tenido a nivel estructural o a nivel funcional. Con magneto también se puede combinar. Y ahora vamos a ver, un poco rápido porque si no me da tiempo a todo, aspectos básicos de la TMS y de la TDCS, sobre todo para que tengáis claros cuáles son las diferencias, ventajas e inconvenientes de cada uno y cuáles son los mecanismos de acción, ¿vale? La principal diferencia es que la TMS genera potencial de acción. O sea, tú con TMS, yo te pongo la bobina de TMS en la corteza motora primaria, te doy un pulso y tu brazo se mueve. Con la TDCS esto no pasa nunca, porque no genera potencial de acción, o sea, no dispara neuronas, modifica el umbral de la membrana en reposo para que sea más fácil o más difícil que se genere un potencial de acción, pero no lo genera por sí misma. Entonces, de manera intuitiva, la TMS es más potente porque genera el potencial de acción, pero la dificultad para combinarla con otros tratamientos a la vez, desde mi punto de vista en la práctica clínica, limita esta potencia, porque el efecto sinérgico que genera la combinación a veces es más potente que la TMS. Nosotros utilizamos TMS o TDCS dependiendo de varios factores. El primero, la evidencia científica que hay de cada una en una patología determinada, pero luego tenemos muy en cuenta la preferencia del paciente. Hay gente que viene a hacer TMS, entonces yo vengo a que me hagas TMS. Pues fenomenal. Sí, está indicado, ¿no? Pero esto es importante porque genera unas expectativas que hay veces que determinan mucho la eficacia de un tratamiento. Y luego, posibles efectos secundarios o efectos adversos que hay que tener en cuenta con una y con otra para acabar de decidirlo. Y luego hay que tener en cuenta muchos parámetros, hay que conocer muy bien determinados parámetros de ambas técnicas para, en función de los objetivos de investigación o objetivos terapéuticos, fijar esos parámetros. Esto es súper importante porque se pueden conseguir cosas contrarias, como decíamos, tú puedes activar un área o la puedes inhibir. Entonces tienes que tener muy claro cuáles son los protocolos que activan y cuáles son los protocolos que inhiben, ¿vale? Entonces lo fundamental es tener en cuenta la frecuencia, que es el número de pulsos que se aplican por segundo, la intensidad, que la vamos a fijar individualmente con la TMS y con la TDCS no, el tipo de bobina, la localización y el paradigma de aplicación, si es online, offline o combinado con algo. Entonces, estos son los factores, los tipos de procedimientos o de protocolos que comentábamos al principio. El pulso simple es, yo te doy un pulso y se te mueve el brazo, ¿vale? Los pulsos pareados se utilizan para investigar la conectividad, tanto interhemisférica como intrahemisférica, y puedes hacer 2 pulsos en el mismo área, 2 pulsos seguidos, o en distintas áreas del mismo hemisferio o en distintas áreas de 2 hemisferios diferentes. Y dependiendo del tiempo interestímulo, el primer pulso va a potenciar el efecto de segundo
o lo va a inhibir. Pero a nivel clínico, a nivel terapéutico, lo que nos interesa son para aproximación terapéutica son los protocolos repetitivos, que son los que nos van a permitir que dejes de hablar si te inhibo broca, pero que también nos permiten potenciar determinadas funciones en función de los objetivos terapéuticos. Y hay dos protocolos fundamentales, de baja frecuencia y de alta frecuencia. Con los de baja frecuencia se inhibe el área y con los de alta frecuencia se estimula, ¿vale? Se activa la excitabilidad cortical. Y luego hay unos protocolos específicos de TMS repetitiva, que son los protocolos Theta-Bars, que son protocolos muy cortos con los que conseguimos el mismo efecto que con los protocolos convencionales de repetitiva. Los convencionales duran entre 20 minutos y 40, y sin embargo los protocolos Theta-Bars, que hay dos también protocolos, uno que inhibe y otro que excita, duran 40 segundos el que inhibe y 3 minutos y medio el que excita. Entonces, con tiempos de estimulación muy cortos podemos conseguir los mismos beneficios o incluso más prolongados en algunas ocasiones que con la convencional. Esto tiene su aquel, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se aprobó el protocolo, este protocolo breve para tratamiento de la depresión, cuando lo aprobó la FDA, la mayoría de los médicos estaban en contra, porque decían que no podían cobrar lo mismo si estaban 40 minutos que si estaban 3 minutos y medio. Y decía, bueno, pero podréis cobrar por los resultados y además podréis tratar más pacientes. No quieras cobrar lo mismo, pero trata más pacientes, o sea, va a ser mejor para la sociedad, digamos. Pero, claro, igual la píldora esta la vendíamos, ¿sabes? No la regalábamos. Entonces, bueno, no hay tanta evidencia científica de estos protocolos como de los convencionales porque se diseñaron más tarde, pero hay protocolos suficientes como para ver que funcionan. Casi nadie los está aplicando a la clínica. Desde mi punto de vista, ya no solo en Estados Unidos, en toda Europa, desde mi punto de vista, porque no es lo mismo el trato con el paciente si viene 4 minutos que si viene 40, o sea, no es solo el tiempo que estás estimulando, es el tiempo que estás hablando con el paciente, la atención que siente que recibe, etc. Pero nosotros lo utilizamos, ahora por ejemplo estamos haciendo un tratamiento de ansiedad e insomnio y estamos combinando TDCS y TMS, entonces ya hacemos media hora de TDCS y luego le hacemos el protocolo de 40 segundos de TMS. Entonces te permite esta combinación, que es una de las cosas que se está estudiando más ahora a nivel clínico y que, bueno, todas las actualizaciones en los congresos van en esta línea, cómo combinar ambos procedimientos y cómo hacer los tratamientos más eficientes, no solo más eficaces, sino más eficientes, más cortos o que con el mismo tiempo se potencien los resultados. Y luego otra diferencia fundamental entre la TMS y la TDCS es que con la TMS fijamos la intensidad que necesita cada persona para estimular su cerebro. Y lo hacemos mediante un procedimiento que se llama umbral motor, determinación del umbral motor, que es la intensidad mínima que necesita cada persona para que se le mueva este músculo, el primer interoseo dorsal. O sea, es así de precisa. Y se consigue relativamente fácil. Al principio tardas mucho, cuando tienes práctica lo acabas encontrando muy bien. Entonces, el umbral motor es la intensidad mínima que necesita cada persona para que en 5 de cada 10 ensayos, de cada 10 pulsos, se le mueva este músculo, ¿vale? Y lo puedes hacer en reposo o en activo. En activo es con una contracción de aproximadamente el 30%, que nosotros lo hacemos con porque esto ¿cómo lo mides? El 30%. Pues cogemos la parte de dentro de un celo y es apriétalo sin deformarlo. Entonces hemos conseguido que todo el mundo apriete lo mismo, más o menos, porque si no... entonces, dependiendo del protocolo que uses, pues es al 80% del umbral motor, al 90%, al 100%, al 120%, al 135%, etc., en función de la literatura y de los parámetros de seguridad que estén establecidos. La mayoría de las cosas que no están permitidas, la máquina no te deja hacerlas.
ni de TMS ni de TDCS, con lo cual estás relativamente seguro de que no estás haciendo nada que no debas. Otra cosa es que no estés haciendo lo mejor que podrías hacer para cada paciente, pero no estás haciendo nada peligroso para el paciente. Si compras una máquina con el marcado CE, tal cual, no en Amazon por 200 euros, que las hay, claro. Bueno, de TMS no, pero de TDCS, que al final la TDCS, hablando mal y pronto, son 2 cables pelados, es un ánodo y un cátodo. Pero claro, lo que va detrás de toda la ingeniería que va detrás de los dispositivos es todas las pruebas de seguridad y de eficacia terapéutica que han tenido que pasar para poder comercializarse. Pero depende de dónde vayáis, a lo mejor os recomiendan este de Amazon que cuesta 200 euros y no te gastas 8.000. Y entonces a mí se me ponen los pelos. Y luego la forma de la bobina también influye en la focalidad. Estas bobinas en forma de 8 de mariposa son las que utilizamos casi todos y son más precisas que las redondas, pero también se hace investigación con las redondas. Y luego la localización de la bobina y la precisión con la que quieras estimular, te puedes basar en el sistema 10-20 de EEG, y entonces si vas a estimular corteza prefrontal dorsolateral izquierdo, estimulas F3, pero luego puedes hacerlo también mediante una resonancia estructural individual de cada paciente o incluso en una resonancia funcional. Nosotros tenemos un estudio muy bonito con Marcos Ríos, José Periáñez, etcétera, que combinábamos. Ellos hicieron con el mismo grupo de pacientes reso funcional y luego nosotros, estimulando en las áreas que grupalmente se activaban más de la corteza frontal y de la corteza parietal, estimulábamos inhibiendo una u otra en una tarea de task switching para ver si ambas localizaciones influían en todos los tipos de ensayo, ya fueran de repetición o de cambio de tarea. Y no tienen la misma función en el task switching. La TDCS, sin embargo, lo que comentaba antes, no genera potencial de acción. Lo que hace es modular la membrana para hacer que se tienda a la despolarización o a la hiperpolarización. Es una corriente eléctrica de muy baja intensidad, de 2 miliamperios, es lo que en niños utilizamos 1, en adultos utilizamos 2 miliamperios. Ya se están empezando a hacer cosas con 4 y 6 miliamperios, pero en investigación, todavía en clínica no, que es baja para conseguir generar el potencial de acción, pero lo suficientemente fuerte para modificar este umbral y que sea más fácil o más difícil que se genere el potencial. Es más barata, es más sencilla de utilizar y es más fácil de combinar con otros tratamientos. Y también tienes que tener claros determinados parámetros porque también se consiguen cosas diferentes. El primero es la polaridad, el ánodo y el cátodo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Es un ánodo y un cátodo y la corriente fluye desde el ánodo hasta el cátodo. Donde colocas el ánodo, de manera general, aumenta la excitabilidad y donde pones el cátodo, inhibe. La intensidad, como os he dicho, entre 1 y 2 miliamperios, suelen ser sesiones de 20-30 minutos, casi siempre 20. Yo con TDCS siempre digo, es la regla del 2. Son 2 miliamperios, 20 minutos, 20 sesiones. Si haces eso, va a ir todo bien. Solo tienes que saber dónde colocar los electrodos. Y para eso tienes que conocer, esto ya no te lo puedo decir yo, tienes que conocer el cerebro y la patología. Luego el tamaño del electrodo también influye porque no solo es importante la intensidad a la que se hace, sino la densidad de la corriente que pasa. Y la densidad viene determinada por la intensidad y el área de estimulación. No es lo mismo 2 miliamperios por un electrodo de 3 centímetros cuadrados que 2 miliamperios por un electrodo de 35 centímetros cuadrados. La densidad es mayor. Pero incluso utilizando el electrodo más pequeño del mercado, a 2 miliamperios, estás muy lejos, muy lejos, muy lejos de hacer algo que esté mal o que sea perjudicial para el paciente. O sea, el daño del tejido es con una densidad muchísimo más alta, que se ha demostrado en estudios animales. Y luego los montajes de estimulación puedes tenerlos, a ver, no lo tengo aquí. Bueno, pueden ser
los dos electrodos colocados en el cerebro de manera que activas un área e inhibes otra a la vez, o uno de ellos, el que quieres que no tenga una acción activa, fuera del cerebro. Antes se ponía en el hombro, ahora casi siempre se pone en el área supraorbital contralateral al electrodo activo, ¿vale? Entonces, si solo quieres inhibir, tienes que poner el cátodo en el curocoy, o sea, en la cabeza, y el ánodo fuera. Y si quieres activar, lo que tienes que poner fuera es el cátodo, ¿vale? El tipo de electrodos puede ser diferente. Este es el que os comentaba que es el más pequeñito, que el área de estimulación es de 3,14 y se llaman electrodos pi. Y es que son muy cookies. Y se utiliza gel conductor, y estos que son los electrodos convencionales se utiliza con suero fisiológico, se empapa con suero fisiológico. Nunca con agua porque le quemas seguro, seguro. Entonces hay que conocer también los procedimientos para limitar al máximo los posibles efectos adversos. Si cumples todos los protocolos que están establecidos, no hay ningún problema, pero los tienes que cumplir. Estos son tipos de montaje. Y luego hay TDCS convencional, que en clínica utilizamos la convencional, que es ánodo y cátodo, pero también hay TDCS multisite o de alta definición, que lo que hace es coloca un electrodo activo en el área que quiere estimular, sea activando o inhibiendo, y lo rodea de electrodos de retorno que recogen la corriente eléctrica, de manera que, por ejemplo, en esta figura, en F4 está el ánodo que está activando y todos los demás que lo rodean están recogiendo la corriente, de manera que no se extiende tanto como si utilizamos solo un ánodo y un cátodo, que va del ánodo al cátodo y está mucho más extendido por áreas del cerebro que no podemos controlar, ¿vale? Nosotros hacemos bastante investigación con alta definición y no vemos diferencia entre la de alta definición y la convencional. Entonces, en clínica utilizamos convencional. Hay mucha más evidencia de la convencional. Dime. La pregunta voy musiquilla. En ánodo y cátodo o varios hay un flujo de corriente, hablaban de la densidad, con que tiene que ver con la resistencia. Y la pregunta es, ¿el efecto es por el paso de la corriente o por el campo magnético que es como que se forma por el lazo de la corriente? Sí, es que, en el caso de la TMS, que es que esto no lo he explicado, en el caso de la TMS, la bobina induce un campo magnético que por la ley de inducción de Faraday, al estar cerca de un elemento conductor como es el cerebro, induce la corriente eléctrica. En la TDCS inducimos directamente la corriente eléctrica y en principio el efecto es por el paso de la corriente. O sea, en realidad no estamos haciendo nada que el cerebro no haga por sí solo, las neuronas ya se comunican eléctricamente. Lo que estamos haciendo es decirle cuál es la forma en la que se tienen que comunicar porque lo están haciendo mal. Y cuando el cátodo dice que está fuera del cuerpo, el cuerpo es el que hace de cátodo en este caso. No, el cátodo lo colocas directamente. O sea, tú imagínate, antes se utilizaba bastante ánodo en corteza motora para estimular la función motora post-ictus, por ejemplo. Ponías el ánodo aquí y el cátodo aquí. Lo que pasa que así, al final, recorría mucho. O sea, el flujo de corriente era muy largo, ¿no? el tramo que tenía que hacer. Y se generaban algunos efectos adversos, por ejemplo, un efecto adverso que comentaba mucha gente es que la boca le sabía a metal. Ahora, sí, ahora casi siempre, o sea, yo creo que ahora nadie está utilizando este montaje, casi siempre se pone, si haces el ánodo en corteza motora, el cátodo lo pones aquí, de manera que el camino es mucho más corto, pero nunca estamos seguros de por dónde pasa, porque a ti te pasará de una manera y a mí me pasará por otra, porque al final el flujo de corriente va por donde le resulte más fácil. Lo que también tenemos que intentar es no solo que vaya por donde es más fácil, sino intentar fijar el ánodo y el cátodo para que siga un camino que sea el más adecuado para el paciente, ¿no?
Y No sé si me he explicado. Solo una puntualización, yo creo, de una parte de la pregunta que hacía él, es el campo magnético que se generaría por esa corriente eléctrica es perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, con lo cual los mapas clásicos que ellos ponen deberían activarse otras áreas que no se ven activadas, porque la intensidad de campo magnético que se genera con una corriente eléctrica de miliamperios es bajísima y no va a hacer estimulación. Ese campo realmente no es estimulador solo la corriente. Eso es. Y luego una cosa que tenemos que tener en cuenta, claro, es que también, o sea, con estas técnicas solo podemos estimular de manera directa la corteza. O sea, yo siempre digo, solo puedes estimular lo que puedes tocar así, ¿vale? No podemos estimular estructuras subcorticales de manera directa. Pero ya hace mucho que dejamos de pensar que estimulando solo un área, estimulábamos solo ese área. O sea, al final estamos estimulando redes completas. Y entonces, si estás estimulando corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que siempre lo pongo de ejemplo porque es uno de los grandes estimulados, estás estimulando muchísimas más cosas, a nivel cortical y a nivel subcortical también. Y de hecho, nosotros hay investigaciones también que nos fijamos en los targets de estimulación cerebral profunda, vemos con el método de la semilla con qué áreas corticales están más conectados y estimulamos esas áreas a nivel cortical para llegar a las áreas subcorticales que nos interesa estimular, ¿vale? Y luego que hay muchísimas cosas que nos faltan por saber, por supuesto, porque una de las cosas que no está bien conseguida del todo es la combinación concurrente de estas técnicas con otras técnicas electrofisiológicas o de neuroimagen. Con EEG, por ejemplo, hay mucho ruido. Para limpiarlo es complicado. Entonces se están haciendo cada vez más cosas y se está intentando cada vez más avanzar en eso para ver precisamente, estoy estimulando en este área y en una resonancia funcional, por ejemplo, ver qué está pasando realmente, ¿no? Pero nos queda un poquito todavía con esto. Bueno, y esto es lo que comentábamos. Esto de nuevo, esta es la de alta definición y esta es la convencional. Sí que es mucho más focal que la convencional, pero los resultados clínicos no difieren en una o en otra. De momento no hemos conseguido protocolos de alta definición que sean más eficaces que los convencionales. Y al final es más barata, es más rápida, es más cómoda para el paciente porque, claro, con alta definición va con gel, tienes que lavar la cabeza cada día que vienen y vienen 20 o 30 veces. Y con el suero fisiológico haces así con una toalla y ya está, ¿vale? Y estos son los diferentes tipos de, los que os comentaba, que hay otros procedimientos dentro de la estimulación eléctrica que cada vez se están utilizando más en investigación y que se trasladarán a la clínica, sobre todo la alternante, porque lo que permite es estimular en determinadas bandas de frecuencias para sincronizar aquellas bandas de frecuencia que en determinadas patologías no están sincronizadas, pero que todavía estamos en fase de investigación. Sí, Elena, por favor, antes de pasar a esto, ¿qué sentido tiene la estimulación con campos magnéticos de extremadamente baja intensidad? ¿Ves que hay algún tipo de sentido? ¿Hay algo de investigación? Hay ahora, se está generando un campo con estimulación magnética, con campos de baja intensidad, y han diseñado un aparato específico que se está empezando a probar y parece que está teniendo buenos resultados. Lo que hace que sea mucho más asequible también porque es portátil. Las TMS normales o sea, son unos mamotretos y que pesan un montón, y si encima lo haces neuronavegado ya ni te cuento. Pero en el último congreso, digamos, internacional de estimulación cerebral, que fue en Japón el año pasado, llevaron uno de estos dispositivos. No lo sigo muy de cerca, pero se acaba de diseñar, o sea, es imposible que haya mucha evidencia al respecto, pero creo que es uno de las grandes apuestas futuras, igual que hay otros. Ahora mismo están surgiendo muchas técnicas de neuromodulación, ultrasonidos, de muchos diferentes, pero
pero yo creo que queda. Lo bueno que tiene es que todas las técnicas de neuromodulación que están surgiendo después de la TMS van siguiendo el mismo camino. Entonces, por ejemplo, la TMS, comentaba antes, es del 85. La TDCS, los primeros estudios son del 2000. Y lo que vamos haciendo es lo mismo que se ha hecho con TDMS para ver si tienen la misma eficacia, más o menos, si se combina con tal, si se combina con cual. Y estamos encontrando los mismos resultados. O sea, vamos detrás, como el hermano menor, pero mucho más rápido. La investigación con TDCS, la curva ha sido exponencial, porque ya veníamos de evidencia previa. Y entonces las nuevas técnicas van detrás de la TDCS y de la TMS, con lo cual la evidencia se genera muchísimo más rápido, que esto es una ventaja muy grande para las técnicas que surgen después. Pero comenta porque no sé, el instituto, la fundación se creó y la primera experimentación que hicimos fue sobre la utilidad de estos campos magnéticos de muy baja intensidad. Es un simple comentario añadido a lo que comentas. Pues Hubo resultados y demás, pero es algo que se paró. se quedó ahí. Quedó ahí. Pues lo deben estar retomando. Alguien lo está retomando, sí, porque ya te digo que ya iban con el dispositivo diseñado y comercializado, o sea, lo podías comprar. ¿De dónde era? Ay, es que ahora no me acuerdo, pero te lo miro. Sí, te lo miro. Bueno, y en cuanto a la aplicación clínica, que es lo que más me interesa, aunque me he explayado un montón, pero creo que es importante porque para comprender la aplicación clínica creo que es importante comprender bien las técnicas. Para mí, una de las ventajas fundamentales que tienen estas técnicas es que la puedes combinar con cualquier otra cosa. Entonces, el paciente no tiene que dejar de hacer nada que ya esté haciendo, ni tiene por qué elegir de manera exclusiva una intervención u otra. De manera que para mí lo ideal sería que estas técnicas entraran a formar parte del arsenal terapéutico, que desgraciadamente es bastante limitado, el que tienen los pacientes neurológicos y de salud mental, que se incluyeran dentro de un plan terapéutico global. Otra de las cosas que a mí no me gusta es que se tenga el concepto de que estas técnicas son milagrosas. No. O sea, estas técnicas son muy potentes, pero las tienes que usar en combinación con otras. O sea, no me vale que te haga el tratamiento de 36 sesiones de TMS para la depresión si no haces psicoterapia, porque antes o después la vas a necesitar. Otra cosa es que yo con estas técnicas te dé el empujoncito que necesitas para que tú puedas seguir andando. Pero tienes que hacer más cosas. Y es cierto que muchas veces los pacientes que nos llegan es porque ya han probado todo lo demás y nada les ha funcionado. Incluso así vemos una eficacia, en el caso de la depresión, que es lo que está más probado, entre el 70 y el 80% de depresión fármaco-resistente. O sea, depresiones de larga duración que han pasado por 2 o 3 tratamientos farmacológicos que no han tenido efecto, les funciona la TMS en un 70-80% de los casos. Esto, cuando pasa a ser tratamiento de primera línea, o sea, es que yo creo que vamos a llegar al 90 y muchos %, porque si en depresiones farmacoresistentes llegamos a estos índices, entonces ya estamos tardando, o sea, no sé qué estamos haciendo, ¿sabes?, en salud pública, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero alguien más le tiene que dar una vueltita. Y se puede combinar con terapia farmacológica, que esto es un gran qué, porque muchas veces o sea, la farmacoterapia la necesitas, sobre todo en estadios en los que es fundamental para conseguir cualquier implicación por parte del paciente. Se puede combinar, tienes que tener en cuenta qué fármacos está tomando, sobre todo los que afectan al sistema nervioso central, y tienes que ir adaptando las técnicas. Por ejemplo, si están tomando benzodiazepinas, el umbral motor es mucho más alto. Tienen más dormido el cerebro, necesitan más estimulación. Entonces, si están tomando una pauta de benzodiazepinas continuada, ¿no?, toma siempre X gramos de lorazepam,
pues fenomenal, yo te hago el umbral motor y ya sé que vas a necesitar más intensidad que si no lo tomaras. Pero claro, las benzodiazepinas muchas veces se toman de manera esporádica. Tómatela si ves que no te duermes. Entonces, cada día que viene el paciente le tienes que preguntar si ha cambiado algo de la pauta medicamentosa el día anterior, y si la ha cambiado le tienes que volver a hacer el umbral motor, porque ese día necesita una intensidad diferente. Esta precisión te permite esta técnica, ¿vale? Y luego lo fundamental de estas técnicas a nivel terapéutico es que tienen la capacidad para modular la actividad cerebral a largo plazo, que es lo que nos da este efecto terapéutico. De manera que determinados procedimientos aplicados de manera repetitiva en 20, 30, 36 sesiones consiguen unos beneficios a largo plazo que no sabemos hasta cuándo se mantienen, porque cada persona es diferente, cada patología es diferente y en investigación los seguimientos a largo plazo son muy complicados. Entonces, la pauta, por ejemplo, que está más establecida, que es el tratamiento para la depresión, la pauta para ver hasta cuándo duran los beneficios y cuándo hacer sesiones de recuerdo o tratamientos más cortos de mantenimiento es cuando creas que los beneficios están disminuyendo, vuelve. O sea, es una decisión del paciente. Podríamos hacer sesiones semanales, pero es que a lo mejor no lo necesita. Tampoco vamos a estar haciendo algo que no necesite. Nosotros lo que hacemos siempre después de un tratamiento intensivo de 20 o 30 sesiones, las 2 semanas siguientes solemos hacer una sesión semanal, y a partir de ahí, de cómo la persona se sienta sin tener esa estimulación nada más que una vez a la semana, ya somos capaces de distinguir más o menos si van a necesitar seguir con sesiones no muy espaciadas o si podemos espaciarlas más. Y luego muchas veces lo compruebas porque pues en agosto cerramos, pues en agosto vas a estar un mes, a ver qué tal, ¿no? O sea, al final muchas cosas, y esto a veces va muy bien porque dices, pues mira, no lo necesitabas cada semana, ya te vale con una vez al mes, ¿no? Y así, y las vacaciones de Navidad, o no porque cerramos nosotros, es que se van a esquiar 3 semanas, pues vamos a ver qué tal estas 3 semanas, ¿no? O sea, al final es como cualquier otra intervención. A juicio clínico tú vas determinando cuándo das el alta, cuándo necesitas una supervisión más o menos intensiva y cuándo necesitas una supervisión muy intensiva. La durabilidad entiendo que siempre es limitado. No tiene por qué. No tiene por qué, porque el efecto no es el mismo en cada persona, ni en cada cerebro, ni en cada persona, y depende mucho también del entorno y de la evolución de la patología. No es lo mismo una depresión de corta evolución con un entorno familiar, laboral, de salud física perfecta, que una evolución muy larga, con muchos tratamientos farmacológicos fallidos, con una desestructuración vital. Entonces, con estas técnicas lo que conseguimos es poner al cerebro en una situación óptima para que pueda seguir funcionando. Entonces, muchas veces con el tratamiento de 20 sesiones o de 30 sesiones ya solo necesitaba un empujoncito. Hay otras veces que no necesita un empujoncito, que necesita un camión. Entonces, en esos casos también es cuando hacemos más hincapié en que lo tiene que combinar con otras muchas cosas y que haga un seguimiento. O sea, a estas personas las vemos cada semana al principio durante un tiempo bastante prolongado. Pero luego también hay que tener en cuenta que baratas no son. O sea, es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Estoy pensando en un caso, por ejemplo, tipo rehabilitación motora. Que entiendo que la intervención combinada con la rehabilitación es difícil saber si el efecto generado es de la intervención o de después de la intervención, la maximización de la propia rehabilitación. Pero también habrá algún efecto, sea puro de la intervención. Ese efecto tiende a disiparse. Quiero decir, lo que consigo que dure en el tiempo es que he aplicado psicoterapia a la vez que esto en un tratamiento de depresión
una psicoterapia que antes no estaba funcionando, pero gracias a esto ahora sí que funciona y por lo tanto el efecto es duradero? ¿O es directamente el de la técnica? Pues no lo sabes. Pero oui, hay una visitación de la Lava Boyd, sí, sobre el efecto. La gente dice que uno utiliza tienes antes este ejercicio que tienes envejecimiento de meditación más alto. No sé si es por Sí, pero pensaba por ejemplo, en casos motores en los que claramente se ve un efecto que es directo y que ese efecto se vaya a disipar. A ver, nosotros en investigación, como efecto de grupo, ves una cosa, pero luego de manera individual ves cosas diferentes. Entonces, al final, a mí, a nivel clínico individual, me da igual si es la TMS o si es el fisioterapeuta. Porque ya he comprobado que las dos cosas combinadas tienen más efecto, ¿vale? Es verdad que idealmente te gusta segregarlo, ¿no? Y en investigación es lo que hacemos. Tenemos varios brazos y entonces uno hace TMS y fisio, otro solo hace TMS, otro solo hace fisio, otro hace TMS, placebo, o sea, es que son muchas cosas, porque ya solo el hecho de ponerte una bobina, aunque no te esté haciendo nada, ya te está influyendo y el efecto placebo es brutal. Y los efectos adversos, cuando medimos los efectos adversos, después analizamos también los efectos adversos entre grupos y no hay diferencias entre el placebo y el control, o sea, entre el placebo y el experimental. Pero claro, y tú sabes lo que estás haciendo y te viene, uy, un dolor de cabeza ayer, claro, yo creo que esto no me está yendo bien y tú, ay, me tengo que callar hasta el final del experimento, ¿sabes? Entonces es que los humanos somos muy complicados, o sea, es muy complejo, influyen muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace que el efecto se mantenga? Pues probablemente todo, incluidas tus expectativas. O sea, las expectativas del paciente, las expectativas del profesional, por eso también en investigación hacemos triples ciegos, que nadie sabe nada de lo que se está haciendo, nada más que el investigador principal que está ahí con su tablita de Excel y yo digo, ay, que este funcione bien. Pero ni el que evalúa, ni el que lo hace, ni el paciente saben lo que está pasando. Para intentar que las expectativas no influyan. Pero hay muchísimas cosas, la reserva cognitiva, o sea, mil cosas. Pero de lo que sí que estamos seguros es de que combinado funciona mejor que cualquiera de las dos por separado. Ahora, tampoco hay que meter las técnicas con calzador, porque hay veces también que, bueno, pues una clínica determinada se ha comprado la máquina y entonces hay que hacerlo porque tenemos TMS. Pues no es para todo el mundo tampoco, o sea, hay que utilizarlas como una herramienta terapéutica más y con cabeza. Y no te he contestado, pero es que no hay respuesta. Vale. Bueno, y esto es lo que estábamos comentando antes del crecimiento exponencial, ¿no? Desde que se empezó a estudiar el efecto de la TMS hasta hoy, el crecimiento, o sea, cada vez, bueno, es exponencial, ¿no? Y la curva de la TDCS es más exponencial aún. Esto es en general, este es el ejemplo de Alzheimer. O sea, es brutal. Y esto está muy bien, pero a mí me genera un poquito de angustia porque cuando empecé yo con estas técnicas me había leído todos los artículos que había. Todos. O sea, me sabía todos los artículos. Ahora no puedo leer ni los que salen un día. O sea, es brutal. Está fenomenal porque es que hemos avanzado, pero hay muchísima información ahora. Entonces, los que somos así un poquito de evidencia científica, pues claro, nosotros cada vez que nos llega un paciente a la clínica hay que revisar la evidencia científica. Ya, pero es que es un paciente que tiene el mismo perfil que el que vino el mes pasado. Ya, pero era el mes pasado. Entonces, esto da mucho trabajo, pero lo haces luego con mucha satisfacción y con mucha seguridad de que lo que estás haciendo está bien. Y, por ejemplo, esta combinación de TDCS y TMS que estoy haciendo ahora para la paciente con ansiedad y insomnio es de un estudio que salió el mes pasado. Si no lo hubiese revisado, no estaría haciendo la combinación y le está yendo súper bien. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando utilizamos estas técnicas en daño cerebral, que es de lo que he venido a hablar, aunque todavía no haya empezado y ya casi se me ha terminado la hora, es el modelo de rivalidad interhemisférica. Es un modelo que nos permite, o sea, nos da una base teórica que nos permite
generar distintos procedimientos para intervenir con el daño cerebral. El modelo de rivalidad interhemisférica que lo propuso Kingsburg ya en los años 70 para la atención defiende, y está ya más que probado, que los dos hemisferios cerebrales están en un equilibrio dinámico constante en el que se inhiben el uno al otro y es, bueno, yo trabajo hasta aquí, tú para, esto es mío, ¿no? Y entonces, cuando se produce un daño, lo que pasa es que el hemisferio dañado está hipoactivo y el sano está patológicamente hiperactivado. Y tanto la hipoactividad del área dañada como la hiperactividad del área contralateral es lo que genera los síntomas. Con lo cual, nosotros con estas técnicas podemos hacer 3 aproximaciones terapéuticas. Una, activar el área dañada. Otra, inhibir el hemisferio sano. Y otra, hacer las 2 cosas a la vez. ¿Vale? De manera que restauremos ese equilibrio interhemisférico, que es lo que permite que el cerebro trabaje de manera óptima. Y esto lo podemos hacer tanto con TMS como con TDCS. Y estas son las aplicaciones clínicas que están aprobadas o que tienen evidencia científica actualmente. Salen guías, yo creo que tienen que estar a punto de salir, porque las de TDCS, por ejemplo, son del 2021, que esto es ya súper antiguo para estas técnicas, porque en estos últimos 5 años se ha generado más investigación que en los 20 años anteriores. Pero en las guías clínicas te dicen qué tratamientos con protocolos específicos tienen nivel de eficacia A, que es definitivamente eficaz, B, que es probablemente eficaz, y C, que es posiblemente eficaz. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, la TMS para la heminegligencia es solo posiblemente eficaz? No, quiere decir que solo hay evidencia empírica suficiente como para decir esto. Pero todas las patologías en las que se va generando más evidencia van subiendo. Empezamos solo con depresión, cuando se fue estudiando el dolor neuropático fue subiendo, la rehabilitación motora fue subiendo, así. Y la TDCS está siguiendo la misma línea. El nivel de evidencia A solo hay con depresión, pero todos los de dolor ahora está en B, en las siguientes guías estará en A, porque vamos siguiendo como el mismo camino. Vamos comprobando que los protocolos de TMS extrapolados a TDCS van siendo también eficaces. ¿Vale? De manera que todos irán subiendo y aquí irán apareciendo nuevos, según se vaya aumentando la investigación. ¿Vale? Y entonces te dicen no solo el nivel de eficacia, sino el protocolo específico que tiene esa eficacia. Entonces, por ejemplo, aquí en ictus crónico, rehabilitación motora, pues es el ánodo con TDCS en la corteza motora primaria ipsilesional. O sea, te lo dicen de manera muy precisa. ¿Vale? Y con TMS lo mismo. ¿Vale? Y ahora voy a daño cerebral. ¿Cuánto me queda? Nada, ¿no? Ahora empezamos la ponencia. Sí, como 10 minutos más. 10 minutos, venga. Para que haya tiempo para preguntas. Sí, sí. Aunque ya lo has sabido, pero... No, perfecto, 10 minutos. O sea, al final, sí, me enrollo mucho en estas... O sea, explicando aspectos básicos, porque es que con estos aspectos básicos ya todo lo que os cuente ahora va a ser muy rápido, ¿vale? Bueno, va a ser muy rápido. Bueno, lo que nos interesaba era la cognición, ¿no? La mejora cognitiva en daño cerebral. Y para que os hagáis una idea de la importancia que está tomando la cognición dentro de las técnicas de neuromodulación, podemos ver este artículo que es de 2015, que esto es súper antiguo, pero ya se estaba haciendo mucha investigación, sobre todo con pacientes, o sea, con voluntarios sanos, para estudiar el mapeo de funciones cognitivas de manera causal, que es lo que nos faltaba antes. Pero el interés por la cognición ha ido en aumento y actualmente ha salido este libro que es maravilloso, que es el manual de todo psicólogo, neuropsicólogo, neurólogo, cualquier persona interesada en la cognición con las técnicas de neuromodulación. De manera tradicional,
lo que más se ha hecho ha sido salud mental, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático. Estados Unidos tiene mucho estrés postraumático y es donde tradicionalmente se hace más investigación. Y después rehabilitación motora, porque es un output mucho más fácil de ver. Éramos 4 locos los que estábamos interesados en la cognición porque es mucho más difícil de medir, luego cada uno utiliza unas medidas de resultados diferentes, es muy difícil comparar unos con otros, pero ya nos hemos puesto de acuerdo y en este manual se abordan tanto los métodos como la mejora cognitiva en sanos y las aplicaciones terapéuticas. Y o sea, los editores son referentes internacionales y nosotros hemos tenido la suerte de participar precisamente en rehabilitación de la minigligencia. Y de las principales aplicaciones en daño cerebral están las alteraciones motoras, en las que no me meteré, aunque si me da tiempo os pongo un vídeo para que veáis lo fácil que es de combinar, la afasia y la heminegligencia. En heminegligencia, en lo que nos basamos es en el modelo de rivalidad interhemisférica y nosotros específicamente lo que hemos hecho ha sido inhibir el hemisferio sano. A mí me gusta, si tengo las dos opciones, me gusta más inhibir el hemisferio sano porque estoy trabajando sobre tejido no dañado, que tengo más claro cómo va a funcionar. Y si no tienes neuroimagen, no puedes estar seguro de cómo es el daño. Hay muchas veces que con el informe del radiólogo te queda muy claro, pero hay otras veces que no te cuadra el informe del radiólogo con la funcionalidad que ves en el paciente. Entonces a mí me gusta, si tengo que elegir, o si puedo elegir, me gusta más estimular en el hemisferio sano. Bueno, estos son diferentes aproximaciones. Pero se pueden hacer las dos cosas, ¿vale? Y la evidencia científica demuestra que son más o menos igual de eficaces. No hay una predilección o un mejor beneficio con uno que con otro. Y no hay un mayor beneficio de la alta definición frente a la convencional, porque de hecho nuestro estudio es con alta definición y hemos encontrado los mismos resultados que se encontraban con convencional, ¿vale? Y lo combinamos, en este estudio, lo combinamos con rehabilitación cognitiva. Lo que hacemos en este estudio es que hacen rehabilitación cognitiva con NeuroNav de 30 minutos. Y en los 20 minutos centrales es cuando hacen la TDCS. De manera que ponemos primero al cerebro en un estado determinado, luego hace la estimulación con la estimulación cognitiva, o sea, hace la TDCS con la estimulación cognitiva y después hace un final solo de estimulación cognitiva con el beneficio de la TDCS, ¿vale? Esto lo hacemos con bastante frecuencia, ponerlo en las franjas centrales, sobre todo si son, pues por ejemplo, en rehabilitación motora con niños que hacen una terapia intensiva que hacen 3 horas de fisio. Hacen primero media hora de fisio, luego hacemos la TDCS y luego siguen con el resto de fisio. Así tenemos como el doble. La TDCS se beneficia de una fisio previa y la fisio posterior se beneficia de una TDCS previa, ¿vale? Y una cosa importante que me parece que hay que destacar de este estudio es que mejoraban, o sea, los pacientes, estos son los datos de un estudio piloto, o sea, del paciente piloto, pero ahora ya tenemos analizados todos los datos. Mejoran en tareas propiamente atencionales de minigligencia cuando terminan el tratamiento, pero muchos de esos beneficios se disipan al año, hacemos seguimiento al año. Y sin embargo, hay escalas funcionales que no encuentran un beneficio al finalizar, pero al año sí. Y está relacionado con lo que tú comentabas. Porque ya va mejorando, puede hacer más cosas para mejorar, entonces a lo mejor a nivel clínico o con un test clínico no somos capaces de medir más allá de, pues ahora me ha tachado 30 en lugar de 27 y esto a lo mejor no es una gran diferencia, pero hace que se pueda abrochar los botones de la camisa. Entonces, eso a nivel funcional, cuando te abrochas los botones durante todo el año,
pues tu funcionalidad aumenta. Entonces, lo bueno de estas técnicas también es que el beneficio no se limita a cuando termina el tratamiento. Hay veces que el beneficio es mayor, mucho más allá, porque has conseguido generar una inercia en el cerebro, una actividad óptima que hace que puedas hacer muchas más cosas y que sea más beneficioso. Otro de los grandes estudiados es la fascia. Y esta revisión está muy bien porque es de las pocas cosas que hay en español, que bueno, de vez en cuando se agradece también leer en español. Y lo más importante de este estudio es que se centra en un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que es la extensión de la lesión. Nosotros podemos tener, tenemos en la cabeza el modelo de rivalidad interhemisférica, pero no podemos aplicarlo en lesiones muy extensas. Si la lesión es muy extensa, en muchas ocasiones la homóloga contralateral no es que esté patológicamente hiperactivada, es que ha asumido las funciones del daño. Entonces, si siguiendo el modelo de rivalidad interhemisférica inhibes el hemisferio sano para bajar la hiperactividad patológica, pues le fundes, porque está haciendo todas las funciones él solo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos vino un niño que el informe del radiólogo no nos cuadraba con el informe del radiólogo era devastador y el niño tenía una leve hemiparesia, algunos problemas de habla y tal, pero bastante funcional. Entonces, en estos casos, o nos dan la neuroimagen o no lo hacemos, porque tienes que estar seguro de lo que haces. La madre nos consiguió la neuroimagen y cuando vimos la neuroimagen era como, un hemisferio no había hemisferio, pero el niño era súper funcional. Si no tenemos la neuroimagen o no nos miramos el informe del radiólogo e inhibimos el hemisferio sano, va a empeorar el niño, porque está asumiendo todo. Un hemisferio funcionaba como un cerebro completo, con lo cual, pues en este niño o le activas el hemisferio sano o no le haces nada, que es lo que decidimos. No hace falta hacérselo a todo el mundo, ¿no? Entonces cuando las cosas no te cuadran, pues tienes que indagar y tienes que decidir y ante la más mínima duda no lo hagas, porque no es necesario. Y luego se están haciendo muchas cosas, que esto no tiene nada que ver con daño cerebral adquirido, pero bueno, que en degenerativas se están haciendo bastantes cosas y en Alzheimer está funcionando bastante bien. Nosotros tenemos bastantes pacientes con Alzheimer y no solo conseguimos frenar, sino que vemos alguna mejora, sobre todo en orientación temporal y personal, estamos encontrando cosas interesantes. Ahora os pondré solo el vídeo que dura nada, 30 segundos para que veáis lo fácil que es de combinar y que se puede mover la persona que lo está haciendo. Y nada, como conclusiones, que se necesita más investigación clínica, pero que hay suficiente evidencia científica como para estar aplicándolo ya a nivel terapéutico. Y yo muchas veces cuando vamos a formar a centros siempre les digo que al final esto no se extenderá hasta que los clínicos lo empiecen a utilizar, porque en investigación hacemos muchas cosas, pero luego vamos a foros en los que solo estamos los investigadores. Y entonces yo hay muchas veces que digo, es que venimos aquí a un congreso internacional para ver lo guapos y lo listos que somos, pero al paciente no le llega nada. Entonces, hasta que no se empiece a utilizar de manera más o menos, no digo masiva, pero que se empiecen a utilizar y que se empiecen a ver los beneficios, nosotros, el Instituto, la Unidad de Neuromodulación, empezamos a ver pacientes el octubre pasado. Ya nos están viniendo a la clínica familiares de los de octubre, noviembre y diciembre. Es que funcionan. Entonces, los clínicos tienen que... hay que vencer porque los fisioterapeutas, por ejemplo, lo utilizan con mucha más soltura, porque están muy acostumbrados a cacharritos. Pero los psicólogos y los neuropsicólogos no estamos acostumbrados a utilizar dispositivos médicos que nos faciliten las cosas de manera externa. Es como siempre nosotros, ¿no? Entonces, creo que esto hay que hacerlo. Que las terapias combinadas son mucho más eficaces.
y que el futuro pasará o el futuro de la neuromodulación se centrará, ya se está centrando en hacer intervenciones personalizadas que puedas combinar con neuroimagen y otras técnicas neurofisiológicas, y que no solo se necesita neuroimagen para hacer intervenciones personalizadas, sino una buena evaluación cognitiva, en el caso que nos ocupa, una evaluación de los factores de personalidad, tener en cuenta las expectativas del paciente, preguntarle qué es lo que quiere, no que sea, tu depresión, aquí, pum, ¿no? O sea, una intervención personalizada, como todas las que se deben hacer con pacientes. ¿Qué tratamientos prolongados son más eficaces que tratamientos breves? En investigación solemos hacer 10, porque normalmente no nos da para más el presupuesto. Pero yo ahora no hago de 10, yo ahora hago 20. Y si me quieres dar el presupuesto, me lo das. Y si no, no hago nada. Porque 10 como grupo a veces te funciona, pero hay muchos resultados contradictorios. Y creo que es por la limitación del número de sesiones. Pues ahora hago 20, siempre, por defecto. Y bueno, y este es el próximo ensayo que estamos empezando ahora, que hacemos 20 sesiones en esclerosis múltiple para mejorar la fatiga y las limitaciones cognitivas, precisamente en esclerosis. 80 participantes, o sea, vamos a flipar, pero bueno, ahí estamos. Y ya está. Os pongo el vídeo un segundito para que tengáis una imagen así visual. O sea, es un segundito de verdad. ¿Ves? Puede estar haciendo cualquier cosa. Si se pone a correr, puede correr. 对，啊，siete，¿no? En este caso hacemos rehabilitación motora, pero lo puedes hacer, o sea, con degenerativas, por ejemplo, hacemos siempre estimulación cognitiva a la vez. Y la verdad es que es muy ningún paciente ha dejado de hacer el tratamiento por incomodidad o por no estar a gusto durante la sesión. O sea, que son técnicas que son bastante fácilmente incluibles dentro de un plan terapéutico global. Ya, preguntas.